Muy buenos días a todos. El día de hoy estamos con Rolf Luders. Rolf es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica. Se doctoró en economía en la Universidad de Chicago. Ahí vamos a conversar un poco más sobre ello en unos minutos más. Y también fue ministro de Hacienda y ministro de Economía en el periodo de 1982 a 1983 en la República de Chile, por supuesto. Así que buenos días, buenas tardes allá en el sur del mundo, Rolf. Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias, Franco. Un placer conversar contigo. Gracias, el placer es completamente mío, Rolf. Y bueno, como te había comentado, estamos ahora participando para un cineforo donde vimos distintos aspectos de cómo se vivió el proceso chileno. Y yo creo que porque bueno, tú y yo somos chilenos, entonces más o menos tenemos la película un poco más clara. Pero cuando se mira esto desde otros lados del globo, quizás sea importante hacer una especie de contextualización, un contexto histórico, para que tengamos en cuenta cuáles eran los precedentes y así se puede ver con mayor profundidad cuál fue el alcance de las medidas que en parte ustedes tomaron. Entonces no sé si nos quieres comentar un poco acerca de cuál era el escenario tanto económico como político y un poco social que se vivió en Chile anterior a las reformas de mercado que se hicieron alrededor particularmente de 1970 a 1973. No, de las reformas de mercado se hicieron a partir de 73, ¿verdad? Por supuesto. En 1970 y 73 tuvimos el gobierno de Allende. Exactamente. Yo creo que puede ser útil que te haga una breve reseña histórica de la economía chilena, si te parece, ¿no? Por supuesto. En Chile podemos distinguir tres grandes etapas. Una etapa que fue el siglo XIX, en que Chile tuvo una apertura comercial y tuvo una economía de mercado. En el siglo XIX, Chile, que yo llamo ese periodo de economía liberal, economía liberal. Entonces, durante la economía liberal del siglo XIX, la economía chilena creció más rápido que las economías del resto del mundo y en particular que la de Estados Unidos incluso. Okay. Hacia fines del siglo XIX podemos luego ver por qué se producen importantes cambios en las condiciones económicas de Chile y pasamos de este modelo liberal a un modelo de sustitución de importaciones. Sí. Y como consecuencia de este modelo de sustitución de importaciones, la economía chilena cae en relación a las demás economías del mundo, en particular nuevamente de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces nos fue muy bien en el siglo XIX y nos fue muy mal en el siglo XX hasta el año 73, en realidad hasta el año 83, ¿no? Porque la economía se demora luego en recuperar. Y ese fue el periodo, como digo yo, de sustitución de importaciones. La economía se cierra al comercio internacional y el gobierno interviene en la economía en forma discrecional. En el año 1970, bueno, déjame, quizás voy a empezar un poco antes. Alrededor del año 50, Chile empieza un periodo de experimentos, y hacemos primero un experimento, yo diría, hacia una mayor liberalización bajo el gobierno del general Ibáñez. Luego pasamos a un periodo de reformas bajo el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Y finalmente, ambos experimentos no terminaron bien. Y elegimos entonces en el año 70 al presidente Salvador Allende
Gossens, socialista, que gobierna con los comunistas y otros grupos de izquierda, y trata de transformar nuestra economía en forma brusca, digamos, de una economía de mercado a una economía centralizada al estilo ruso. Ahora, ese experimento que se inicia en el año 70, inicialmente tuvo algún éxito, pero ya el tercer año de gobierno, el PIB estaba cayendo, las tasas de desempleo habían aumentado muy fuerte, los salarios reales estuvieron cayendo, la tasa de inflación fue 600% por año, en fin, un desastre económico, ¿verdad? Durante el gobierno de Allende. Y eso induce entonces a la población a apoyar la intervención militar del año 73. Rolf, ¿y podrías quizás ahondar en algunas de las particulares, digamos, de las políticas que se hicieron en el gobierno de Allende? Porque entendemos que estaban dirigidas a la planificación central, pero particularmente quizás se estatizaron algunas empresas, se regularon... Claro, se estatizaron alrededor de 500 empresas. El gobierno fijó los precios de todos los bienes. Los bienes de consumo se racionaron, o sea, el gobierno le entregaba una ración, igual que en Cuba, una ración, digamos, de alimentos a la población que muchas veces no le llegaba, de tal manera que había mucha gente que estaba pasando mucho hambre. Bueno, se hace una reforma agraria muy intensa, digamos, que la mayor parte de la tierra de Chile se estatiza primero y se le entrega a ciertas cooperativas después. En fin, es todo un movimiento, ¿verdad?, orientado a transformar la economía chilena rápidamente, en pocos años, de una economía de mercado que no estaba funcionando muy bien, pero al final de cuentas una economía de mercado y una democracia a un régimen, como dije yo antes, tipo soviético, tipo cubano, ¿verdad?, con una economía centralizada y una autoridad política no elegida democráticamente. Esa era, creo yo, la intención última. Claro que sí. Sí. Bueno, y en este tiempo la verdad que no vamos a hacer un repaso holístico de ese periodo en Chile, porque la verdad que se puede abordar desde muchas perspectivas, por supuesto que desde la ciencia económica, desde la política, desde bastantes disciplinas. Nosotros vamos a enfocarnos hoy, como había mencionado, en el tema de economía, porque Rolf es economista y precisamente quería que comentáramos quizás brevemente eso. Tú fuiste en gran parte impulsor o uno de los primeros de los que después se empezó a llamar como los Chicago Boys, podríamos decir. Porque tú fuiste a hacer tu doctorado a Chicago, si no mal me equivoco, me comentaste la vez que nos vimos en diciembre con Milton Friedman. Así es. En el año 1955, ¿se acuerdan? Yo les dije que ahí empieza un periodo de prueba, ensayo en Chile. Bueno, se firma un convenio entre la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chicago. Y en virtud de ese programa, al final de cuentas, alrededor de 100 personas fueron a estudiar economía en la Universidad de Chicago. 100 chilenos fueron a estudiar economía en la Universidad de Chicago. Y bueno, yo tuve la suerte de ser uno de los primeros del grupo de estos que se llaman hoy día Chicago Boys. Me tocó y tuve la suerte también de tener a Milton Friedman en mi comité de tesis. Ahora, la tesis mía es una historia monetaria de Chile. Esa fue la tesis que escribí en esa época. ¿Por qué? Porque la inflación era un gran problema ya en los años 50, que la tasa de inflación fue del orden del 80%. Yo les dije que después, en la época de Allende, del presidente socialista,
la tasa de inflación llegó a ser 600%, inmediatamente antes del pronunciamiento. Claro, por supuesto que sí. Bueno, y ahora es conocido que por lo menos hasta hace algunos años estamos por ver cómo sale este año la inflación en Chile, descontando fenómenos extraordinarios como la pandemia, por supuesto, siempre se ha mantenido en un orden del 3%. Entonces vemos que, por lo menos en el tiempo, en un lapso, ha habido un cambio brusco. Precisamente con relación a ello, a mí me gustaría preguntarte, Rolf, acerca de, en ese tiempo, ¿qué medidas económicas fueron las que se consideraron necesarias para sanear la economía chilena, para estabilizarla y para darle un puntapié inicial y que pudiera crecer como se vio que creció posteriormente en los 90 y 2000? Bueno, tal como te contaba, en el 73, ¿verdad? La economía de Allende, digamos, el experimento de Allende colapsa. Sí. Y como consecuencia de eso llegan los militares al poder. Y los militares no tenían programa económico. Uh-huh. De tal manera que recurrieron al único que existía en ese momento distinto del socialista. Y ese programa económico lo habían producido un grupo de Chicago Boys y se conoce como el ladrillo. Sí. Ahora, ¿por qué se conoce como el ladrillo? Porque era muy grueso. En esa época se mimeografiaban los documentos y el ladrillo famoso, ese programa económico preparado por los Chicago. Pero Chicago de toda una gama bastante amplia desde el punto de vista político. O sea, no todos los Chicago eran de derecha, ni todos los Chicago eran de centro-izquierda, sino había una gama de Chicago de este centro-izquierda a derecha. Y de tal manera de que los militares recogen ese documento y lo implementan. Ahora, ¿cuáles fueron las principales medidas? En primer lugar, liberalizar los mercados. Eso se hizo prácticamente en los primeros días del gobierno militar, en que se liberan los mercados, se liberan los precios y se permite, ¿verdad?, que la oferta y la demanda asigne los recursos y asigne el consumo y la inversión. Ahora, conjuntamente con eso, se privatizan o se traspasan al sector privado las empresas que habían sido estatizadas por el gobierno de Allende, de tal manera de que volvemos a tener, digamos, una economía funcionando. El segundo punto importante es que se controla el gasto fiscal de tal manera de reducir rápidamente el gran déficit que tenía el fisco en la época de Allende. Y eso entonces permitió disminuir los aumentos de la cantidad de dinero y por lo tanto controlar la inflación. Entonces tenemos en verdad las reformas de mercado, la política esta de coyuntura para controlar el déficit y la cantidad de dinero. Y se inicia entonces un programa de apertura de la economía chilena al comercio y a los flujos financieros. De tal manera de que ¿verdad?, la economía chilena se empezó a insertar en la economía internacional. Ahora, este proceso de liberalización de los mercados, de privatizaciones de las empresas, de control de la situación fiscal, de control de la situación monetaria, de la apertura, bueno, todo esto demoró varios años. Probablemente yo diría que el proceso en su línea gruesa tomó 5 años o más. No fue una cosa de un día para otro, tomó tiempo. Y en el intertanto tuvimos que sufrir varias crisis, 2 crisis importantes, de tal manera de que fue esto una cosa más bien larga. Sin embargo,
la economía rebotó del nivel que tenía en la época de Allende y llegó a prácticamente los mismos niveles que tuvo en relación a Estados Unidos, que tuvo en la época mejor histórica de Chile, de tal manera de que el programa fue extremadamente exitoso en ese sentido. Uh-huh. Y Rolf, relacionado a eso último que estabas comentando, así como particularmente, ¿qué resultados fue dando? Como tú mencionaste, esto fue con el tiempo. Nos contaste que tardaron más o menos 5, un poco más de años en aplicar las reformas, y después de cuánto tiempo se fueron viendo los resultados y qué resultados fueron en quizás algún indicador, algo así. Sí. A ver, aquí hay varias cosas. Déjame decirte, en primer lugar, las reformas que se hicieron en la práctica fueron mucho más allá que las reformas que se plantearon en el ladrillo. El ladrillo, cuando se escribió, ¿verdad?, y se pensó como un documento bien radical. Uh-huh. Bueno, lo que planteaba el ladrillo como medida deseable fueron superadas, digamos, por la práctica, ¿verdad? Los mercados se liberaron más de lo anticipado, la situación fiscal se mejoró más que lo tenía el programa, las privatizaciones fueron más intensas, en fin. Entonces el programa, ¿verdad?, fue superado por la realidad. Entonces ese es un primer punto. Ahora, en cuanto a resultados, Chile pasó de ser una de las economías más intervenidas, digamos, con mayor intervención del Estado y por lo tanto menor funcionamiento del mercado. Chile pasó entonces de ser una economía altamente intervenida a ser una de las 10 economías más libres del mundo. Entonces, en esos 7 años, lo que sea, pasamos a ser, como digo yo, una de las 10 economías más libres del mundo. En materia fiscal, pasamos a ser una de las economías del mundo, también nuevamente 10 economías del mundo con la mayor responsabilidad fiscal. Eso significa, ¿verdad?, si tú tienes buena situación fiscal, que los créditos son muy baratos. Claro. Después, en términos de apertura comercial y financiera, Chile sin duda alguna está entre los 2 o 3 países más libres. El arancel, para que la audiencia se forme una idea, el arancel, los impuestos a las importaciones, en Chile es en promedio 0.6% del valor de los productos, o sea, es prácticamente cero, y todo. Ahora hay algunos productos que tienen algún arancel, y el arancel máximo es 6%, o sea, es muy abierto. Y los flujos de capitales son totalmente abiertos, o sea, no hay absolutamente ninguna restricción a traer, sacar y entrar, qué sé yo, productos, recursos financieros. Claro. Muy abierta al comercio internacional. Y ya dije, en términos del PIB per cápita, un rebote tremendo con respecto a la época de Allende en relación a Estados Unidos siempre, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Rolf, y después de que se empezara a ver, digamos, el éxito que tuvieron estas políticas, ¿se vieron algunos casos en la región de algunos países que intentaron hacer su versión de las políticas que liberalizaron la economía, su versión de alguna política en particular, o fue un caso que no inspiró a ningún otro país en el cono sur o ya sea en cualquier otro país del mundo?
Déjame digamos, referirme a un punto que se me olvidó, que es muy importante. Eh, el, el, el ladrillo, el programa de los Chicago, el ladrillo, eh, tenía previsto, ¿verdad?, una acción en contra de la pobreza. La idea era de que lo importante es eliminar la pobreza. Y en eso hemos sido extremadamente exitosos. O sea, la pobreza en Chile, el país en que la pobreza ha disminuido más en los últimos 30 años es Chile. ¿Por qué? Porque el gasto social se focalizó en los pobres, en reducir los pobres. Bueno, a pesar de eso, en los últimos 15 años, algo así, la distribución del ingreso medida por el Gini ha estado mejorando, o sea, hay menos desigualdad cada año, ¿verdad?, durante los últimos 15 años. Entonces hemos sido bien exitosos en eliminar pobreza y en al mismo tiempo mejorar la distribución de ingresos, que sigue siendo desigual, pero es desigual ahora que hace 15 años. Y es menos desigual ahora que en la época de Allende o de los presidentes anteriores. Entonces eso ha sido bueno. Y la otra pregunta, tú me hacías una pregunta. Ah, sí, era si cuando se empezó a ver el éxito de las políticas de mercado que se empezaron a realizar en Chile, ¿otros países las imitaron o fue más o menos un éxito solo nacional, no inspiró a ningún otro país? Bueno, yo creo que un país, por ejemplo, que se inspiró de Fretón ¿Mm? es Perú, ¿verdad? Y Perú ha seguido la misma receta, digamos, entre comillas, y le ha ido bastante bien, ¿verdad? Ahora, políticamente tienen ellos muchos problemas y han tenido problemas de corrupción, en fin, pero el sistema les ha funcionado bastante bien. Ujú. Bueno, yo entiendo que El Salvador, hasta cierto punto, ¿verdad?, sería un país en la región tuya, digamos, que, que, que por lo menos tomó gran parte de la, de la misma política, y pueden haber otros en Centroamérica. Y bueno, y ahora último, Milei en Argentina. Ujú. Milei visitaba muy a menudo Chile y en gran medida el modelo de Milei está inspirado en el caso chileno. Mm. Ahora, y últimamente quizás también, en los últimos 4 años, qué sé yo, quizás Uruguay, puede que está Costa Rica, quizás, yo no sé. Pero sí hay países que han adoptado el modelo. Ahora el modelo no es invento chileno, o Claro. sea, el modelo lo único que hace es que toma la teoría económica y la aplica y, digamos, en base a la teoría económica y la realidad, construye un modelo, ¿no?, que debiera dar los resultados que da, que es crecimiento y con estabilidad financiera. Claro, por supuesto que sí, Rolf. Entonces, quizás ya un poco para ir terminando, quizás alguna reflexión que tengas o quizás un mensaje para las generaciones. Recordemos que, por ejemplo, bueno, yo creo que tú me imagino que sí has visitado Guatemala y tiene una situación bastante diferente a la que tiene Chile en cuanto a pobreza, en cuanto a acceso, por ejemplo, a agua potable, a electricidad, cosas que en Chile están casi al 100% ya solventadas. Entonces, ¿algún mensaje, alguna reflexión al respecto? No, yo tengo la impresión que los principios, ¿verdad?, que subyacen al modelo chileno se pueden aplicar y se debieran aplicar en todo el mundo, si es que se quiere tener un sistema en que los ciudadanos tengan libertad. Entonces, a mí me da la sensación que los mismos principios que inspiraron el modelo chileno se pueden aplicar en todo país en que se desee tener
democracia y un alto nivel de bienestar económico-social. Esa es como la síntesis de todo esto. Claro. El modelo es coherente con la libertad, es coherente con la democracia y permite, digamos, alto grado de bienestar económico-social a todo nivel, incluyendo las personas de ingresos más bajos. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias Rolf por acompañarnos este día de hoy, por darnos un poquito de tu tiempo, para compartirnos tu experiencia, para compartirnos un poco del caso chileno. Y nada, estamos completamente agradecidos contigo y ojalá que si quieres vuelvas a visitar Guatemala. Vale. Yo creo que te contaba ya que yo viví 3 meses en Guatemala. Sí, po. Sí, así que para mí le tengo mucho aprecio y cariño.